Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y me detengo acá para comentar acerca de unos detalles importantes. Y hoy vamos a estar meditando en este texto con la idea de a quién podemos ir, a quién iremos, a quién iremos cuando se nos presenten problemas en la vida, a quién iremos cuando hemos tratado todo y nada ha resultado, a quién podemos acudir para una solución, para una respuesta a nuestras crisis, a nuestros problemas, a nuestras circunstancias. Se dice que Jesús estaba yendo a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 leprosos. Estos leprosos no necesariamente eran familia. Los leprosos eran personas despreciadas por toda la sociedad. Todo el mundo tenía miedo de contagiarse con un leproso, así que los leprosos vivían en las afueras de la ciudad. Vivían lejos, nadie se acercaba a un leproso, solamente Jesús lo hacía. Y como en los pueblos no los querían, pues los enviaban lejos. Imagínense, esta gente, estos leprosos estaban entre Samaria y Galilea, por donde iba pasando Jesús. Estaban en la frontera entre Samaria y Galilea, porque no lo querían en Samaria, no los querían en Galilea, no lo querían en ningún lado, no le quedaba a ellos ninguna otra opción que ir a la frontera. Allí habitaban, en el lugar fronterizo. Y Jesús, que venía a Jerusalén y debía atravesar por esa frontera, al entrar a la aldea, le salieron al encuentro estos 10 hombres leprosos. Se unían para quizás colaborarse, para ayudarse, para alentarse. El ser humano necesita vivir en comunidad. Aún en esas circunstancias, o mejor dicho, más aún en una circunstancia tan difícil como esta de la enfermedad, estos hombres despreciados por la sociedad se buscaron entre sí y vivían entre ellos en comunidad. Em, es importante ver acá que Jesús iba pasando y estos hombres ya estaban a la espera. Estos hombres ya sabían quién era Jesús. Ya estos hombres sabían que ese Jesús sanaba enfermos. Ya ese Jesús habían escuchado que había sanado a otros leprosos. Entonces, ese hombre era la solución. Es el único a quien podemos acudir. Hemos ido a la gente, no pueden. Los líderes religiosos no pueden darle solución a nuestro problema. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Pues ellos vieron a Jesús y dijeron: aquí está nuestra oportunidad. Solamente Jesús, según nos dice Pedro, le dijo una vez: solo tú tienes palabras de vida eterna. Y fíjense lo que sucedió. Le salieron al encuentro y entonces ellos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Es interesante esto. ¿A quién iremos? Y vienen a Jesús y Jesús no los sana. En ese momento Jesús no los sana. Los envía a alguien más. Yo no sé si quizás yo hubiera estado en el lugar de los leprosos. Hubiera pensado: Señor, pero
A los sacerdotes los tenemos hace tiempo y ellos nunca nos han solucionado nuestro problema. Eran los sacerdotes los que estaban encargados en Israel de examinar a una persona que tenía una enfermedad como esta y declararlos limpios o inmundos. Era el sacerdote el que tenía la autoridad de sacar de la ciudad, del pueblo, a una persona con una enfermedad como esta. Jesús los envía, los remite a los sacerdotes. Vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Interesante. Cuando iban en camino, fueron limpiados. Estos leprosos no tuvieron el pensamiento que yo tengo ahora. Ellos fueron obedientes. Ellos fueron obedientes a las instrucciones dadas por Jesús. Ellos no pusieron peros, ellos no pusieron excusas. Simplemente fueron, hicieron lo que Jesús les había mandado. Y mientras iban en camino a hacer la voluntad de Jesús, a ir a los sacerdotes, resultó que fueron limpiados, es decir, quedaron sanos de su enfermedad. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran manera. Uno de ellos volvió glorificando a Dios en gran manera, a Dios a gran voz, perdón, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Es interesante que esta narración incluye la nacionalidad de estos 10 leprosos. Se nos dice que de los 10, uno era samaritano. Respondiendo Jesús, por lo menos este que fue a darle gracias. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y esta expresión de Jesús denota que el único extranjero era el samaritano. De modo que deducimos que los otros 9 eran judíos. Los de su propia nación fueron sanados igual que este samaritano, y ellos no regresaron a dar gracias. Entonces, versículo 19, Jesús y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y es importante las palabras, son importantes las palabras. No solamente su fe le sanó, sino que además le salvó. Él vino a Jesús. Los otros siguieron yendo a los sacerdotes, aparentemente obedeciendo. Pero este hombre, cuando vio que había sido limpiado, sanado, dijo quizás para sí, ¿por qué ir a los sacerdotes? ¿Qué hicieron los sacerdotes por mí? Yo no necesito que los sacerdotes me declaren sano si ya yo estoy sano. Y no fue por ellos, fue por Jesús quien me sanó. Qué lindo. Este hombre se dejó mover por su corazón, por un corazón agradecido, un corazón que reconoce quién es el autor de la sanidad y de la salvación que él había recibido. Piensa por un momento, ¿a quién acudes tú cuando tienes problemas? Ya sea para buscar la solución y si tu problema se resuelve, ¿a quién acudes para dar gracias? Jesús no necesita de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Nosotros necesitamos estar enfocados en la persona de Cristo, porque de Él dependemos. Hay personas que cuando reciben lo que piden,
ya después se olvidan de la fe, se olvidan de la palabra, se olvidan del Señor, se olvidan de la iglesia y hemos tenido muchos casos de esos. Nos visitan en la iglesia por varios domingos, van y tú los ves con un deseo, un anhelo de seguir, de querer hacer algo, pero cuando reciben aquello que tenían, aquel motivo de oración que tenían, cuando reciben la respuesta de parte de Dios, pues muchos siguen su camino por el mundo. ¿Cuántos vuelven a dar gracias? Ven a Jesús. Él tiene en sus manos la sanidad, la provisión. Sí, Él es tu compañero fiel. Él cubre cada una de nuestras necesidades de este mundo, pero sobre todo, ten en cuenta de algo. Solo Jesús puede proveer la solución a nuestra perdición, a nuestra condenación, a nuestra esclavitud espiritual. Solo Jesús puede hacernos libres. Solo Jesús puede darnos vida eterna. No te conformes con una sanidad. No te conformes con el trabajo por el cual estabas orando. No te conformes con ese hijo que por el cual estabas orando y cambió para bien. No, Jesús tiene algo más que darte. Él quiere darte salvación. Y eso es posible solamente cuando pones tu fe en Él y en su obra. ¿A quién acudes? Acude a Jesús. Él quiere ser tu amigo fiel, tu sanador, pero tu salvador y tu rey también.